Hola para todos, bienvenidos a su canal Marta Astral. Como cada semana, con un nuevo horóscopo para ti, mi querido Leo. Su símbolo, fuego, simboliza la fuerza de la vida. Qué interesante y qué lindo de verdad. Simboliza la fuerza de la vida. Independientes, orgullosos, amorosos, Leo ama inmensamente, caracterizados por su coraje y capacidad, desconfiados, pero definitivamente es un signo que, independiente a su carácter, también sabe ser humilde. Iniciamos con un 7 de copas. Este 7 de copas nos habla del trabajo. Quienes estén trabajando, pues prepárate porque o hay cambios, proyectos nuevos en trabajo, o vas a recibir algún beneficio maravilloso. Y si no estás trabajando, prepárate porque vas a coger el trabajo que realmente quieres. Caballo de Oro nos habla de que la economía con ese trabajo mejorará y te dará bienestar, porque realmente te preocupan compromisos y te preocupa algunas situaciones que has querido y has luchado por tener, pero que posiblemente la economía no te ha dejado ir sobre ellas. Mi querido Leo tiene un viajecito como de vacaciones, un viajecito que va a hacer en pareja. Un viajecito que definitivamente necesitan para limar algunas asperezas, algunos resquemores que hay por allí. Y también parejas que viven cercanos a su familia, tomen esa pronta decisión de buscar independencia, de buscar un poquito de más intimidad. Parece ser que hay situaciones que están estropeando algunas relaciones. Recordemos que la familia es el vínculo perfecto de la sociedad, pero cada pareja como tal merece su privacidad, su independencia. Debes de tomar decisiones muy próximamente, pero posiblemente han habido algunos obstáculos y algunas situaciones que han interferido. Hay que pedirle a Jofiel sabiduría para tomar las decisiones más importantes en momentos oportunos. El 7 de oros con el 7 de copas. ¡Wow! ¡Qué interesante estas dos cartas! Porque nos hablan que las situaciones de Leo muy pronto se verán resueltas, tanto en la economía como en lo laboral. Lo confirma Sota de Oros. Bueno, algunas parejas con problemas difíciles a causa de enredos, de comentarios. Esa palabrita tan maluquita que a mí en lo personal no me gusta, los famosos chismes. Hay que mirar qué amigos cercanos, qué personas de la familia realmente están ahí intrigando, Leo, y podrían dañar una excelente relación. Desde la distancia te piensa, porque aquí encuentro personitas que se encuentran solitos y separados y empiezan a tener relaciones con personas a la distancia, y esas personas sencillamente ya están pensando cómo organizarse para ir al encuentro de estos seres. Bueno, por temas laborales, quienes estén esperando cambios, va a ser un momento importante, porque en cambios dice que hay caminos abiertos en el amor para Leo. Sería buenísimo, sería ideal una conversación en parejas que están atravesando momentos difíciles. Aquellos que están pidiendo tiempo, aquellos que están pidiendo
dejémonos unos días, que no sé qué, porque no hay seguridad. Es mejor que desnudemos de una vez nuestro corazón y digamos lo que está sucediendo. Una noticia excelente. Dice que a conocer un nuevo amor con expectativas incluso económicas, con viaje y con felicidad. ¡Wow! Y es que el Leo, vas a estar con alguien que va a significar como un amor a primera vista, tanto que esa persona se deslumbra por ti y lo quiere todo contigo, lo quiere ya, quiere que ya estés a su lado. Ya hablan de viaje, ya hablan de reencuentro, ya hablan de decisiones a tomar y tú estás como que esto no puede ser, tanta belleza no puede suceder, pero no siempre es negativo. Hay amores a primera vista, aunque no lo creas, mi querido Leo. Bueno, por aquí un cambio de casa, de verdad que sería mágico. No nos apeguemos a lo que realmente no es nuestro. Las casas, las propiedades, los bienes son dados para Dios, para que los administremos, pero eventualmente podemos hacer un cambio, podemos salir de ellas, adquirir otra propiedad o hacer un cambio de casa momentáneo para que esas energías sencillamente se muevan, así como se movieron mis cartas, esas energías se muevan y hayan nuevas situaciones, nuevas expectativas. El amor llega a casa, mi querido Leo, definitivamente el amor llega a casa. Un negocio que trae del pasado, una compra o una venta, y ahí se abren unos papeles positivos que tienen que ver con un tema específicamente de dinero. 4 de espadas nos habla de la comunicación, una comunicación que realmente Leo está esperando, como llamamos aquí en nuestro amado Colombia, un santo y seña que estamos esperando para tomar decisiones. Posiblemente por eso es que sales tan rico a viajar, a tomar ese descanso merecido. Tienes que saber aprovechar esta oportunidad económica que llega enviada de Dios y que realmente se te va a dar. Hay que pedir sabiduría a nuestro amado Arcángel Jofiel, que nos bendiga esa bendición universal y que te dé la suficiente capacidad y sabiduría para disfrutarla. Jofiel y su velón naranja, que nos dicen las hadas. Y aparece el carretero. Es necesario que muevas pronto unos documentos o papeles o que pides porque se quedaron quietos. Es también muy importante el dinero, la reina de oros. La reina de oros aparece sencillamente como informándote que un dinero llega. No estés más preocupado, no estés más tenso, aleja esos sentimientos negativos de tu vida y muévete como lo hace el carretero. Como lo hace el carretero, no des un paso hacia atrás, siempre hacia adelante. Mira qué papeles importantes hay en camino que posiblemente no se están moviendo y a causa de ello, sencillamente los temas económicos o lo que estás esperando no se ha dado. Y el hada que corre, el hada definitivamente que va hacia el futuro, la reina de espadas, la fuerza, la seguridad, la guerrera, la victoriosa, nos hablan de las decisiones que debe de tomar Leo y la fuerza con la que las debe de tomar. Aleja las tristezas y la melancolía. ¿Qué sugerencia nos dan las piedras hoy y cuál le corresponde a Leo? Uy, el circón. Es una piedra hermosa
Dice que ayuda a amarte a ti mismo. Es como si te diera esa fuerza para amarte a ti mismo y a los demás y a recoger los aspectos espirituales propios. A veces nos olvidamos de Dios, nos olvidamos que todo depende de Dios y que Dios no nos deja más de lo que podemos soportar. Hay que amar a los demás, hay que hacer algo positivo por los demás para que Dios también nos dé cada bendición. Joviel Subelón Naranja, por aquí les dejo el video, que es un video hermosísimo para la sabiduría, para aquellos que estudian o tienen proyectos nuevos, es maravilloso. 8810 es el número de la suerte y 652. Activa la campanita para que este horóscopo te llegue semanalmente, aparezca ahí la notificación y lo puedas ver. Espero que esta semana sea de mucho amor, de mucha prosperidad para todos ustedes, que llegue lo mejor. Nos vemos la próxima semana en un nuevo horóscopo. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.